En la cena de jubilación de mi padre, él levantó la copa y dijo, mis verdaderos hijos son los que me hicieron sentir orgulloso. Todo el mundo aplaudió. Luego me miró y dijo, te puedes ir. Me levanté, pero entonces mi marido también se levantó. ¿Y lo que hizo después? Dejó a todos sin palabras. Mi nombre es Margot Elswin, y las últimas palabras que mi padre me dijo en público fueron, te puedes ir. Fue en su cena de jubilación, un evento grandioso en un restaurante en la azotea de Manhattan, lleno de banqueros, ejecutivos y personas a las que había crecido llamando tío, aunque nunca recordaban mi nombre. Mi padre, Franklin Elswin, acababa de levantar su copa para dar el brindis final de la noche. Por un momento, la sala se suavizó. Habló de legado, familia, orgullo. Y luego levantó un poco más su copa de cristal y dijo, solo 2 de mis hijos me hicieron sentir orgulloso. Los aplausos comenzaron antes de que la punzada pudiera asentarse por completo. Luego me miró, directamente a mí, te puedes ir. Así, sin más. El tintineo de las copas cesó. Las sillas se movieron. Las miradas se volvieron. Me puse de pie. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír el arrastre de mi silla. La vergüenza me invadió en oleadas cálidas. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme la aprobación de este hombre, y ahora me había borrado con una frase. Pero entonces, otra silla se movió. Mi marido, Graham, se puso de pie a mi lado, alto, tranquilo y frío como la piedra. Y lo que hizo a continuación desmoronaría todo lo que mi padre había construido, ladrillo a ladrillo. Si alguna vez te han hecho sentir que no perteneces a tu propia familia, quédate conmigo. Necesitas escuchar lo que pasó cuando Graham habló. Porque esa noche no terminó como mi padre esperaba. Ni de cerca. Crecí en una casa donde el éxito no se fomentaba, se imponía. Nuestra casa colonial en Westchester parecía perfecta por fuera. Por dentro, era una cámara de presión, vestida con molduras de cornisa y caoba. Mi padre, Franklin Elswin, era el tipo de hombre que no levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Una mirada, un ceño fruncido apenas perceptible, podían hacerte temblar. Dirigía Cumberland Trust como un rey que supervisaba su corte, y dirigía nuestra casa de la misma manera. Mi madre, Abigail, era su reina solo de título. Se replegaba en los rincones de su ambición, elegante y callada, siempre 2 pasos detrás de él. Nunca le contradijo, al menos, no delante de nosotros. Cuando murió de cáncer de ovario el año que cumplí 20, la última capa de aislamiento emocional entre mi padre y yo se fue con ella. Yo era la menor de 3. Mi hermano, Lucas, era el heredero aparente. Había sido preparado para la banca de inversión desde la escuela secundaria, debate universitario, licenciatura en Wharton, directamente a la gestión de fondos de cobertura. Victoria, mi hermana, se graduó de Yale Pre-Medicina y se convirtió en neuróloga. Es el tipo de mujer que hace que un brunch se sienta como un examen de revisión de la junta. Y luego estaba yo. Desde el principio, fui la anomalía. Gastaba mi paga en libros de poesía de segunda mano. Pintaba murales en el interior de mi armario. Lloraba cuando los personajes morían en las novelas. Mi padre nunca me entendió y, peor aún, nunca lo intentó. Cuando me aceptaron en Emerson con una beca para estudiar literatura, dijo, estás perdiendo el tiempo con historias. Nadie paga por sueños. Luego, cortó por completo el apoyo financiero. Terminé la universidad con préstamos estudiantiles, 3 trabajos a tiempo parcial y demasiado café. En alguna parte, en las grietas entre el agotamiento y las clases, descubrí un tipo diferente de ambición, la que no necesitaba su permiso. A los 30, había fundado una pequeña editorial independiente llamada Norfleet Books, centrada en ficción de debut de voces marginadas. Empezamos muy pequeños, solo 2 títulos el primer año. Para el tercero, uno de nuestros autores entró en la lista corta regional del premio Fenic. No era llamativo, no era corporativo, pero era mío. Aún así, por mucho que construyera, una parte de mí permanecía suspendida en esa vieja casa de Westchester, esperando el momento en que finalmente dijera, estoy orgulloso de ti, Margot. Ese momento nunca llegó. Lucas me dijo una vez, con una sonrisa, que no recordaba ni una sola vez que nuestro padre hubiera leído una novela.
Recuerdo que me pregunté por qué seguía esperando que alguien tan fundamentalmente desinteresado en mi mundo pudiera, algún día, entrar en él. Conocí a Graham en una librería de segunda mano en el centro. Ambos nos acercamos al mismo ejemplar desgastado de El Maestro y Margarita. Él me dejó tomarlo, luego me ofreció invitarme a un café. Fue el primer hombre que no encontró mi ambición pintoresca o confusa. Preguntó por mi misión, no solo por mis ingresos. Llamó a mi empresa un faro en un mar tempestuoso, y ese nombre, Norfleet, se quedó. Me casé con él 2 años después, en un jardín detrás de una casa de piedra rojiza de Brooklyn, rodeada de amigos, colegas y ni un solo familiar consanguíneo. Mi padre había respondido a la invitación con un sobre en blanco. Victoria me envió un mensaje de texto: estoy de guardia. Lucas ni siquiera se molestó en responder. Me dije a mí misma que estaba bien con eso. No lo estaba, en realidad. Pero esa noche con Graham se sintió como el comienzo de algo nuevo. Haría falta una cena de jubilación, un brindis de cristal y una sala llena de silencio para quemar hasta los cimientos el resto de esa vieja esperanza. La invitación llegó en papel grueso de color crema con tinta azul marino en relieve, formal e impersonal, como todo lo que mi padre tocaba. Franklin Elswin, director ejecutivo de Camberland Trust, le invita cordialmente a una velada en honor a su jubilación. La miré fijamente durante mucho tiempo antes de enseñársela a Graham. Está contactando, dije, demasiado rápido. Esto podría ser un gesto. Graham levantó una ceja. ¿Lo es, o es una jugada de poder envuelta en caligrafía? Quería creerlo primero. Lo necesitaba. Quizás la jubilación lo suavizaría, abriría un espacio donde nunca lo había habido. Quizás, solo quizás, finalmente estaba dispuesto a verme. Saltémonoslo, dijo Graham con suavidad. Podemos pasar la noche en la costa, solos nosotros. No le debes nada. Pero sentí el viejo tirón, la atracción irracional de una hija que todavía anhelaba ser reconocida. Tengo que ir, susurré. Una vez más. La noche antes de la cena, no pude dormir. El pecho me zumbaba con esa familiar ansiedad, un temor inquieto e inconfesable que me había seguido desde la infancia. La sensación de entrar en una habitación ya marcada como la decepción. Pasé la tarde del evento preparándome como si me estuviera preparando para la batalla. Llevaba un vestido recto de color gris acero, estructurado, minimalista, seguro. Mi maquillaje era preciso, mate, sin rastro de brillo que delatara nervios. Antes de irnos, me quedé frente al espejo, ajustando el escote por 4ª vez. Graham se acercó por detrás, puso sus manos suavemente sobre mis hombros. No tienes que hacer esto, dijo. Él ya no puede definirte. Lo sé, respondí, pero la verdad era que una parte de mí todavía quería que lo hiciera. Un ataque de pánico me golpeó en el coche, agudo, repentino. No podía respirar. Graham se detuvo sin decir palabra, me tomó la mano mientras contaba hacia atrás desde 60. Ya has construido una vida de la que estar orgullosa, me dijo, con voz firme. Si él no puede verlo, eso no es tu fracaso. Asentí, aunque mi corazón seguía acelerado. El restaurante, el Celestín, brillaba contra el horizonte de Manhattan. Suelos de mármol, accesorios dorados y una vista panorámica de la ciudad que mi padre amaba más que a sus hijos. Una anfitriona nos llevó a un ascensor privado que se abría al salón de banquetes de la azotea. Era un teatro de riqueza, candelabros de cristal, mantelería blanca pulcra, camareros uniformados circulando con arancini de trufa y copas de BV. Lucas ya estaba en el bar, rodeado de ejecutivos de inversión. Me saludó con una sonrisa suave que no llegaba a sus ojos. Margot, dijo, como si el nombre le sorprendiera. No te esperaba. Luego, a su grupo, mi hermana pequeña dirige algo de publicación, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, se volvió hacia un hombre que discutía un acuerdo de salida de $1.000 millones. Victoria estaba cerca de los aperitivos, con un vestido carmesí hecho a la medida. Me echó una mirada, luego a mis zapatos, y ofreció una sonrisa leve. Gris, dijo, asintiendo hacia mi vestido. Tan sensato. Supongo que tienes que serlo cuando no estás en medicina. Apareció su prometido, un cirujano plástico con hoyuelo en el mentón y la autoconciencia de un bisturí. Me excusé rápidamente.
Cada rincón de esa sala gritaba, no perteneces aquí. Y, sin embargo, me quedé. Porque eso es lo que haces cuando las personas que te criaron te convencieron de que el amor viene con condiciones. Sigues apareciendo, esperando que quizás esta vez te dejen quedarte. Nos sentaron lejos del centro. Mientras Lucas y Victoria flanqueaban la mesa de mi padre, junto con miembros de la Junta, ex ejecutivos y un puñado de nombres familiares con patrimonios netos que podías buscar en Google, a Graham y a mí nos colocaron en la mesa 11, cerca de la salida de incendios. Nuestros compañeros eran parientes lejanos que no había visto desde la adolescencia y dos analistas junior de Cumberland Trust que claramente no querían estar allí. El menú estaba impreso en cartulina gruesa, 3 platos, maridaje de vinos curado por algún sommelier recomendado por Michelin. Pero la comida me sabía a papel. Una mujer frente a nosotros, alguien que se presentó como la tercera prima de mi padre, me preguntó a qué me dedicaba. Dirijo una editorial independiente, dije. Oh, qué dulce, respondió. Un pequeño negocio de hobby. Te mantiene ocupada, estoy segura. Sonreí educadamente y cogí mi vino. Graham me tocó la rodilla debajo de la mesa, tranquilizándome. Disculpe, le dijo, con tono ligero pero firme. Northleaf Books está en su 4º año. Acaban de conseguir una subvención de alfabetización a nivel de ciudad. Ella parpadeó y se volvió hacia su tartar de salmón. Desde el otro lado de la sala, podía ver a mi padre. Dirigía la conversación sin esfuerzo, inclinándose mientras los invitados reían y chocaban las copas. Parecía más vivo de lo que lo había visto en años. Ni siquiera había mirado en mi dirección. Unos minutos después, alguien me tocó el hombro. Era la hermana mayor de mi padre, tía Margaret, alta, elegante y tan evasiva emocionalmente como mi padre. Me dio un beso en el aire cerca de la mejilla, dejando un ligero aroma a rosa y contención. Margot, dijo. ¿Te ves bien? Luego bajó la voz. Intenta no ocupar espacio esta noche, querida. Esto es importante para él. Ya sabes cómo se pone. La miré, aturdida, pero ella ya se había alejado. Las luces se atenuaron sutilmente. Los camareros retiraron los platos con precisión silenciosa. Aparecieron en bandejas de plata una fila de copas vacías. Trajeron el postre, un delicado trío de mousse, tarta de frutas y un medallón de chocolate con el logotipo de Cumberland Trust grabado en pan de oro. No toqué el mío. Luego llegó el micrófono. Un hombre delgado con un traje azul marino lo golpeó suavemente, pidiendo orden en la sala. Comenzaron los discursos. El CEO del banco elogió el liderazgo de mi padre. Un excompañero compartió anécdotas de golf. Luego Lucas tomó el micrófono. Habló con fluidez sobre legado, visión y cómo Franklin Elswin había modelado la excelencia para sus hijos, hijos en plural, pero el peso de sus palabras solo caía en una dirección. Habló sobre trabajar junto a nuestro padre, sobre aprender lo que significa tomar decisiones que mueven mercados. Victoria siguió con un discurso más corto, enmarcado como un estudio de caso médico. Elogió la disciplina de nuestro padre, sus estándares inflexibles. Hizo una broma sobre cómo incluso cuando éramos niños, nos calificaba las boletas como si fueran ganancias trimestrales. La risa recorrió la sala. Luego fue el turno de mi padre. Se puso de pie lentamente, dominando la sala sin esfuerzo. 66 años y todavía la gravedad alrededor de la cual todos orbitaban. No necesitaba notas. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, con voz rica en confianza. Esta noche no se trata solo de mi carrera, se trata de lo que queda cuando el escritorio está despejado. Habló de mentores, fusiones y las décadas que pasó transformando a Cumberland en un pilar de estabilidad. Luego su tono cambió. Pero el legado de un hombre, dijo, levantando su copa, no son solo balances o victorias en salas de juntas. Es quien lleva adelante tu nombre, tus valores. Se giró hacia la mesa principal. Lucas, mi brillante hijo. Victoria, mi brújula inquebrantable. Ellos son el legado Elswin. Los aplausos estallaron. Las copas se levantaron. Y luego me miró. Ojos fríos, expresión ilegible. Te puedes ir, dijo. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo.
La sala se quedó en silencio de todos modos. Por un segundo, nadie se movió. Luego empezaron los susurros. Sentí que las 70 caras se volvían, sentí el calor subir por mi cuello. Años de condicionamiento me decían que obedeciera, que desapareciera. Pero esta vez, algo más sucedió. Antes de que pudiera empujar mi silla hacia atrás, otra silla se arrastró a mi lado. Graham se puso de pie. Y la sala contuvo el aliento. Graham no se inmutó. Mientras yo permanecía paralizada, humillada, tratando de que mi padre no me viera derrumbarme, mi marido se puso de pie lentamente, deliberadamente, como si fuera lo más natural del mundo. El arrastre de su silla rompió el silencio. La gente se giró. El rostro de mi padre se oscureció. Esto no te concierne, dijo, cortante. Siéntate. Graham no lo hizo. En cambio, tomó su vaso de agua y golpeó suavemente el borde con una cuchara de plata. Pin. La sala respondió como un animal entrenado. La atención se centró en él. Me gustaría hacer un brindis, dijo Graham con voz firme. Por la hija a la que Franklin Elswin acaba de pedirle que se vaya. Contuve la respiración. Mi padre se tensó. Estás fuera de lugar. No estoy aquí para adularte, replicó Graham, con los ojos fijos en él. Pero ya que esta noche se trata de legado, hablemos de lo que has construido. Miró alrededor de la sala. Margot Elswin construyó una editorial de la nada. Sin fideicomiso, sin nombre que negociar. Solo visión, determinación y la creencia de que las historias importan, incluso las que personas como tú desestiman. Hubo murmullos, sillas que se movieron. Alguien dejó el tenedor lentamente. Trabajó en 3 empleos durante la universidad cuando tú te negaste a pagar su educación. Siguió adelante incluso cuando le dijiste que era un fracaso. Y esta noche, intentaste borrarla delante de todos ustedes. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. Delante de personas que deberían saber más. Mi padre abrió la boca y luego la cerró de nuevo. La voz de Graham era firme. ¿Quieres hablar de legado? Aquí hay uno. Margot se tomó un tiempo libre en la universidad para cuidar a su madre moribunda mientras sus hermanos perseguían credenciales. Leía poesía junto a la cama de su madre cuando nadie más aparecía. Eso rompió algo dentro de mí. Graham levantó su copa. Así que, gracias, Franklin. Gracias por dejar absolutamente claro quién eres. Y gracias por recordarle a Margot, y a todos nosotros, cómo se ve la verdadera fuerza. No es poder, es dignidad. Es sobrevivir a tu silencio. Se volvió hacia mí, con la voz más baja. No necesitas ganarte un lugar en una sala como esta. Ya perteneces a donde sea que estés parada. Tomó mi mano, y juntos, salimos. Nadie intentó detenernos. Pero al llegar a la salida, un hombre mayor que reconocí vagamente, uno de los colegas de mi padre de toda la vida, me hizo un leve asentimiento, un destello de algo parecido a disculpa o quizá respeto. Detrás de nosotros, la sala estalló en susurros, pero no miré hacia atrás. No hablamos hasta que estuvimos a varias manzanas de distancia. Las luces de la ciudad se difuminaban fuera de la ventanilla del coche, pero no podía dejar de mirar mi regazo, aturdida por el silencio que siguió a la tormenta. Lo siento, susurré. Graham se inclinó y tomó mi mano. No lo sientas. He querido decir todo eso durante años. Me reí una vez, amarga, sin aliento. Nunca nos perdonará. Entonces, finalmente somos libres, dijo. Esa noche, lloré hasta que la voz se me agotó, no solo por la humillación, sino por todo lo que había tragado durante 34 años, las pequeñas traiciones, los silenciosos desprecios, el anhelo que nunca fue satisfecho. Esperaba sentirme más vacía, pero lo que se asentó en su lugar fue algo inesperado, alivio. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas de mi padre. Luego llegó el mensaje: si no emites una disculpa pública, serás eliminada de mi herencia. Miré la pantalla, y por primera vez, no sentí nada. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la luz del sol bañando los platos que no habíamos lavado. Graham me sirvió café y me pasó su portátil. Investigué un poco, dijo. Hay una terapeuta que se especializa en trauma familiar.
Se llama doctora Eleanor Ward. Creo que es el momento. Asentí, no porque estuviera lista, sino porque estaba cansada de sangrar por alguien que nunca se dio cuenta. Una semana después, estaba sentada frente a la doctora Ward, agarrando un pañuelo como si fuera un salvavidas. «Háblame de tu padre», dijo. Y lo hice, por primera vez, sin editar, sin excusas. Eso comenzó el lento e irregular trabajo de reclamarme a mí misma. 3 meses después, tomamos la decisión de dejar Nueva York. A Graham le habían ofrecido un puesto en una empresa con sede en Seattle que desarrollaba tecnología de accesibilidad para escuelas. Me sentí atraída por la idea de la distancia, no para huir, sino para reconstruir. Northlight Books continuaría, solo que desde una costa diferente. Creo que no estamos escapando, le dije una noche. Estamos eligiendo la paz. Él sonrió. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Un año después, estaba parada en nuestra cocina de Seattle, sosteniendo a nuestra hija recién nacida cerca, su respiración suave contra mi cuello. Afuera, Graham asaba la parrilla bajo la llovizna, charlando con vecinos que se habían convertido en más familia que cualquiera con quien compartía sangre. Nuestra casa era más pequeña, más tranquila que la en la que crecí. Sin gran escalera, sin expectativas silenciosas flotando en el aire. En cambio, había calidez, libros apilados en cada superficie y risas que surgían fácilmente. Northlight Books estaba prosperando. Habíamos lanzado un nuevo sello editorial centrado en memorias sobre curación y distanciamiento familiar. No se trataba de venganza, se trataba de reclamar la voz. Leí cada manuscrito como si fuera parte de mi propia recuperación. En nuestra repisa de la chimenea había una foto de nuestra boda. Graham y yo, a mitad de una risa, con crema pastelera manchada en su nariz. El marco se había roto la noche que mi padre cerró nuestra puerta por última vez. Lo mantuve así, porque solo el marco se rompió. Nosotros no. Lucas llamó a veces. Hablábamos con cautela, pero amablemente. Una vez, dijo, tú sabías quién eras antes que cualquiera de nosotros. Eso se quedó conmigo. Victoria nunca contactó, y mi padre se desvaneció. Sin disculpa, sin cierre, solo silencio. Pero ahora era un tipo de silencio diferente, uno que ya no me exigía nada. Una noche, meciendo a nuestra hija para dormir, susurré palabras que nunca había escuchado de él, pero que siempre había necesitado: no tienes que ganarte mi amor. Ya es tuyo. Ella se movió suavemente, y en ese momento, algo cambió. Porque me di cuenta de que no solo le hablaba a ella. Le hablaba a la versión más joven de mí, a la niña que se esforzó tanto por una aprobación que nunca llegó. Ya no la necesitaba. Estaba en casa.